Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por abrir este foro. Es muy importante que los ciudadanos podamos o puedan conocernos y saber un poquito más de nosotros. En el área de economía, en Encuentro Social, estamos muy interesados en ayudar, sobre todo ahorita que en Ciudad Juárez vemos tantas situaciones y problemas con las empresas. Creemos que es importante bajar los trámites para que una empresa se forme. Las pequeñas y medianas empresas encuentran tantas trabas, tanta burocracia y tantas situaciones para poder llevar a cabo sus empresas o formarlas, que ahorita eso nos complica mucho. Los jóvenes emprendedores en Ciudad Juárez no encuentran en muchas ocasiones la facilidad de los trámites para poder trabajar. Debemos revisar las condiciones fiscales. Como diputados, creo que es importante poder revisar las condiciones aduanales. Estamos en una frontera, la frontera más importante, considero yo, en México, y es importante poder revisar las condiciones aduanales para que éstas sean favorecedoras. Los impuestos, la tasa impositiva, se deben reacondicionar, ya que el dinero de nuestros impuestos considero que se está mal utilizando. Se utiliza mal, se enfoca. Ahorita tenemos políticas públicas, pero estas políticas públicas considero que están mal dirigidas, y es algo que tomaré más adelante en otro de los temas. El dinero que se está gastando en los partidos con las prerrogativas y todo esto es demasiado, y nosotros consideramos importante poder eliminar el dinero que se gasta en partidos políticos y revisar y ordenar todas estas situaciones. Buenas tardes y gracias por el espacio. En Nueva Alianza le apostamos a nuevos espacios, a la inversión y a la competitividad. Necesitamos más empresas y así requerir más emprendedores. Tenemos que trabajar de manera dura con escuelas, con universidades, con la comunidad científica, con un gobierno, con grandes empresas, sistemas financieros, inversionistas, y provocar en ellos la confianza para la facilitación de la inversión. También consideramos muy importante hablar sobre las microempresas, apoyar a estas microempresas con asesoría fiscal y trámites del gobierno. Consideramos también importante impulsar ferias locales para el comercio o para los comerciantes, donde se vean los productos de los comerciantes locales. También otra cosa importante es el centro de convenciones. Consideramos ahí que buscar el apoyo de esos dineros federales que tenemos en nuestra ciudad y buscar la manera de que ese dinero se quede un gran porcentaje en nuestra ciudad es abrir infraestructura, abrir empleos y abrir nuevas oportunidades de trabajo para todas las gentes de nuestra ciudad. Gracias. Este tema es crucial que nos enfrenta el día de hoy. A tan solo 3 años de ser un país con un gran crecimiento económico, de una gran solidez económica, estamos frente a una crisis que desemboca actualmente en una devaluación e inflación que será anunciada pasando las elecciones. La principal causa de este estancamiento es la reforma fiscal, que ustedes bien lo saben, lo impusieron los diputados del PRI y del Verde. Por ponerles un ejemplo, el ISR se aumentó desde un 28% que se pagaba anteriormente, hoy en día se puede llegar a pagar hasta un 40%. Y pues el IVA, que antes pagábamos el 11%, hoy en día estamos pagando el 16%. Esto yo creo que es algo bastante ofensivo para todos los fronterizos, para todos los juarenses. Yo quisiera saber, en la próxima legislatura,
¿Cuál va a ser la participación del PRI y del Verde en este tema? Cabe señalar que lamentablemente Carstens ya declaró que no piensan hacer planes en la economía del país y que la reforma fiscal va a continuar. No quieren aceptar que esto nos está llevando a una gran crisis, aunque públicamente algunos de sus diputados ya lo admitieron, que se han perdido más de 30,000 empleos a consecuencia de la reforma fiscal. Antiguos dirigentes de la Coparmex también ya hicieron públicas sus declaraciones. ¿Y nosotros qué les estamos proponiendo? Primero, antes que nada, necesitamos revertir esta reforma fiscal, volver a los repecos. Necesitamos regresar la tasa del ISR al 28%, revertir el IVA en la frontera al 15%. De antemano quiero agradecerles a todas las autoridades, a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, niñas que se encuentran el día de hoy aquí escuchando y que, bueno, de alguna manera fuimos tomados también en cuenta para que dar a conocer nuestras propuestas. Estela Barrera va a hacer algunas propuestas con respecto al desarrollo económico de nuestro país. Creo que mi propuesta legislativa va en el sentido, nosotros tenemos una plataforma política en donde la presentamos para que fuera revisada y fuera aprobada por las instituciones electorales y los partidos políticos las presentamos. Entonces la propuesta económica va en el sentido de suspender de manera inmediata el aumento a los energéticos. Creo que la economía que se ve reflejada en cada uno de los hogares, a diario lo vemos reflejado en los recibos. Suspender de manera inmediata. El modelo económico que actualmente tenemos en este país es necesario cambiar. No podemos seguir sosteniendo ese modelo económico privatizador, en donde han entrado las empresas a resolver y a cubrir sus grandes necesidades. Se han hecho reformas importantes, como la fiscal, alguna otra reforma estructural, en donde lo único que han hecho es resolver el problema de la privatización, en el caso de los energéticos. También necesitamos, como medida urgente, incentivar el campo. Es necesario incentivar al campo. Existen programas como Procampo. Buenas tardes. Agradezco al Tecnológico de Monterrey la invitación para poder comunicarme con ustedes. Bueno, hablar de desarrollo obviamente que es un concepto multidimensional y esto tiene diferentes acepciones y alternativas para medirlo. No únicamente se puede medir el desarrollo económico a través de lo que es el Producto Interno Bruto per cápita, porque realmente estaríamos limitando mucho la cuestión con respecto a la economía. Yo creo que habría que relacionarlo un tanto más a la cuestión del bienestar social de la población y que tiene que ver con la educación, con la vivienda, con la salud, etc. ¿Por qué? Porque también lo que es la economía, ¿sí?, lo que es el desarrollo económico, pues se asocia también con riqueza, con pobreza, con globalización, con innovación, etc. Por lo tanto, pues hay que tomar en cuenta también las personas y mencionar también el desarrollo social. ¿Por qué? Porque también en hablar de desarrollo tendríamos que tomar en cuenta el aspecto de la economía y sobre todo del desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Pues bien nos dice un autor, ya lo mencionaré, que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, lo cual nos dice, ¿verdad?, que solo hay sustentabilidad plena cuando los aspectos sociales y económicos... Buenas tardes, agradecemos
la invitación, la posibilidad, la oportunidad de estar en esta ocasión ante ustedes, ante este grupo de jóvenes que reivindica a la juventud juarense. Son, déjenme decirles, un orgullo. Para exponer con toda responsabilidad el objeto de las propuestas que pretendemos concretar a partir de nuestra labor en el Congreso y en nuestra comunidad, debemos identificar primero dos tipos de alcances. El primero, que es el estructural, que demanda una visión de Estado para diseñar, proponer y concretar las iniciativas y proposiciones que tienen por objeto reformar instituciones, modificar la relación entre gobierno y gobernados, así como la organización y funcionamiento de las esferas que tentan formalmente el poder público. Y el cotidiano, que parte de las necesidades permanentes del quehacer legislativo, los requerimientos constantes o recurrentes de la comunidad, sea por urgencia u obviedad, y las demandas que resultan de los eventos coyunturales. Empecemos por decir que en términos generales el problema en México es la relación entre gobernantes y gobernados, que es una relación que insulta, que indigna, que enferma a la sociedad y segrega comunidades. Entrando en la propuesta económica de su servidora, que no necesariamente tiene que ser del partido al que represento, sí buscaremos más recursos, pero también una mejor inversión de los mismos en obras, servicios, programas y proyectos de interés comunitario. Buscaremos la disminución del IVA en las fronteras a efecto de regresarle a Juárez. Primero que nada, felicitarlos a ustedes sinceramente como jóvenes, porque dentro de lo que hemos visto, de lo que yo he visto en lo personal, en donde está la mayor parte, la mayor apatía de los aspectos políticos, vienen siendo los jóvenes. Entonces me da mucho gusto porque finalmente ustedes son el futuro de este país y al rato van a estar sentados aquí y van a estar tomando este tipo de foros y decisiones. Bueno, aspecto económico. Sabemos que a nivel nacional estamos en una situación en crisis. El sexenio 2000-2006, a Pemex se le invirtieron entre 500.000 y 600.000 millones de pesos para soportar la carga fiscal, porque Pemex soporta mucho la carga fiscal de este país, representa entre un 30 y un 40%. De cada peso, 30 a 40 centavos viene de Pemex. Ahora se generó un boquete fiscal por la baja del petróleo, el precio de cobertura que consideraron los legisladores fue muy poco, y ahorita le están quitando 60.000 millones a Pemex, entonces hay una reforma energética, pero no hay dinero para invertir. Desde el punto de vista local, bueno, ya a nivel Banco de México y otros organismos se ha dicho que no vamos a tener el crecimiento que se había comentado, va a ser más bajo. Por otro lado, tenemos, en el aspecto local, definitivamente nos afectó mucho el IVA al 16%. Desde que se creó la ley del IVA en 1980, siempre se estableció un IVA diferenciado, siempre. Era 10% al país, 6% a las fronteras. ¿Para qué? Para ser competitivas en un momento dado con el país del norte o del sur. Entonces eso nos está afectando mucho. Por otro lado, hay que entender que ya somos un país manufacturero. Y lo que debemos hacer es lo que ha estado haciendo el TEC de Monterrey, lo que está todo de Ciudad Juárez, el TEC de Juárez, promover con las empresas, con las grandes industrias, los convenios para que el joven se eduque más y ascienda y consiga mejores puestos económicos. El desarrollo social es fundamental para que en un momento determinado el ciudadano pueda tener los satisfactores necesarios para poder salir adelante. De acuerdo a los datos de Coneval, pues resulta ser que hay 12 millones de personas en este país todavía en situación de pobreza extrema, pero pobreza extrema, no pobreza, pobreza extrema. Y tenemos más de 50 millones de personas que están en una condición de pobreza. Para determinar estos indicadores, pues obviamente se toman en cuenta varios elementos para poder determinar dónde hay pobreza extrema y dónde hay pobreza. Pobreza extrema, pues lo estamos viendo en los estados del sur. Ahí hay una pobreza extrema impresionante. ¿Qué es lo que hemos hecho como país? Pues lo que hemos hecho como país en un momento dado, y sobre todo a raíz de una baja educación, promover que los ciudadanos estén siempre pidiendo. Llegan las épocas electorales y entonces están esperando una despensa, están esperando algún estímulo para en un momento dado dar su voto. Esa no es la salida.
La salida en el aspecto del desarrollo social es enseñar a la gente, como decía la Biblia, no a que le des el pez, enséñanos a pescar. O sea, hay que enseñar a nuestra gente a que en un momento dado se prepare y se capacite, y no nada más se prepare. Y decimos que los salarios son bajos, sí son bajos, pero yo como maestro, después de tantos años de experiencia, me he encontrado alumnos que son contralores, que son contadores generales, uno es director de un noticiero allá en El Paso, Texas. O sea, personas que se han preparado precisamente en base a los convenios que hay con las universidades, con las empresas. Hay la universidad, el TEC y el TEC de Juárez, van a las empresas a capacitar a su gente a que hagan su carrera profesional. Hablando de programas de desarrollo social, hemos encontrado que realmente existen programas que son de gran beneficio. No creo que tuviéramos mucho que agregarle a los programas. Sin embargo, en lo que sí creo que estamos obligados, quienes en algún momento estemos como legisladores, es a diseñar los procedimientos claros, los procedimientos concisos que garanticen que esos recursos que están destinados a los programas sociales lleguen efectivamente a sus beneficiarios. Necesitamos encontrar los procedimientos para garantizar que las becas, que ya está como un programa instituido, que las becas lleguen efectivamente a los estudiantes, a aquellos que por su esfuerzo lo están mereciendo. Porque de pronto encontramos que hay programas, que hay presupuesto y sin embargo esos recursos no llegan a los estudiantes, no sabemos dónde se quedan. Creo que el trabajo toral de un legislador en este sentido es garantizar que los recursos lleguen a sus beneficiarios. Estamos hablando también en algún momento de vales para medicamentos, para medicinas. Creo que eso tampoco es la respuesta. Estas situaciones de estas convierten al ciudadano en rehén de los partidos políticos y de los grupos de poder. Necesitamos una reestructuración de fondo al sistema de salud y de seguridad social. Básicamente son las propuestas. El desarrollo económico y el desarrollo social está relacionado. Si nosotros tenemos unas mejores condiciones y tenemos mejores formas de allegar los recursos económicos a nuestra región, a nuestro México, a nuestra ciudad, obviamente vamos a tener mejores recursos para generar programas tendientes al bienestar social. Y el bienestar social, quiero decir, mejores condiciones para la calidad de vida, vivienda, educación, una mejor educación con mayor calidad y que pueda ser gratuita hasta la universidad. También otros tipos de programas. Pero ¿cómo podremos lograr todo esto? Bueno, la cuestión que decía hace un momento era el aspecto de cómo el IVA ha afectado a esta ciudad. Y ha afectado a esta ciudad porque de pasar del 11 al 16%, pues esto afecta mucho tanto a la iniciativa privada, tanto como también a los sectores trabajadores, etc. Si podemos nosotros, si queremos hacer una frontera muy competitiva, una frontera fuerte, pues ¿por qué no proponer, y es parte de las propuestas del tercer distrito, proponer que en lugar de que sea el 11%, sea el 8%? ¿Por qué? Porque el 8% nos vamos a poder ser más competitivos, pero con la vecina ciudad que es, o el estado de Texas, ¿sí? Que donde el impuesto es al 8 y tanto por ciento. Entonces eso nos haría mucho más competitivos y mucho más fuerte. También es el hecho de por qué no proponer que en lugar de diversificar la cuestión de la economía también en esta ciudad, diversificar en el sentido de poder generar... Muchas gracias. Un poquito sobre el desarrollo, hay tantos temas, pero voy a hablar en especial un tema que me parece muy importante. Siendo legisladora, nosotros dentro de nuestra propuesta traemos leyes y políticas públicas. Las ideas de los jóvenes y las propuestas de los jóvenes son nuestra prioridad.
Creo que en este sentido, estos jóvenes, ustedes, traen propuestas y objetivas muy concretas. La defensa del derecho a la educación pública universal, el derecho a un empleo digno, a trabajar sobre el medio ambiente, y un tema muy importante dentro de las leyes electorales y de la ley de partidos políticos es la paridad de género. Nosotros estamos impulsando a los jóvenes en la paridad de género para que los jóvenes en los espacios de representación popular estén los jóvenes representando sus propuestas y sus ideas con asuntos claves y objetivos. Los jóvenes, exactamente, algún compañero por aquí mencionó que los jóvenes en este momento no les interesa la política. No les interesa la política porque no hemos sido capaces de tomar en cuenta las propuestas de los jóvenes. Pero los jóvenes también quieren ser candidatos y candidatas a diputados, a senadores. Pues la paridad de género, estamos vigilando que se dé cumplimiento a esa paridad de género para que los jóvenes estén participando de acuerdo a la ley de partidos políticos y la ley electoral. Esa es una propuesta que el PRD va a impulsar y dará seguimiento y dará prioridad en políticas públicas, y no nada más en ese sentido, con presupuestos reales en la Comisión de Juventud, en la Comisión de Senadores y en la Comisión de Legisladores del Congreso. Esa es una prioridad, nuestros jóvenes. Gracias. Muchas gracias. Desarrollo social es un tema que nos preocupa mucho, tanto en la ciudad como en el país. Vemos con tristeza cómo en este tema, en este área en específico, es donde se aprovecha la necesidad de la gente para pedirles su credencial de elector a cambio de entregarles una despensa, de entregarles una televisión, de entregarles un apoyo, de llevarles un apoyo, de darles su mensualidad. Aquí lo que necesitamos hacer es robustecer la Ley General de Desarrollo Social y que exista realmente un buen control, una buena fiscalización, una buena revisión de estas estructuras que ya no sean más el brazo político electoral del gobierno en turno que se aprovecha de la necesidad de esta gente que por ignorancia, por miedo, venden su voto por una despensa. Desarrollo social es el tema más delicado que tenemos que revisarlo a detalle para que no se siga abusando de tanto ciudadano, que los apoyos lleguen realmente a las personas que los necesitan. Todos vimos en los medios, en el Facebook, que había personas que estaban vendiendo sus televisiones que les acaban de regalar, porque si bien es cierto no fueron regaladas, a todos nosotros nos costaron esas famosas televisiones, las pagamos con nuestros impuestos. No es posible que se estén anticipando a actos de campaña comprando el voto de este modo. Necesitamos castigarlos. Por eso, si me veo favorecida con su voto este 7 de junio, es uno de los temas que tendremos para que sea penalizado. Hablar de desarrollo social me parece muy amplio y además muy delicado. Porque aquí tenemos que hablar desde madres solteras, en el cual tenemos que buscar la manera de apoyarles con estancias infantiles precisamente para la protección de sus hijos. Tendremos que hablar de las víctimas de la violencia en Ciudad Juárez. Y aquí es donde necesitamos un verdadero apoyo de parte del gobierno, con psicólogos, trabajo real para esas víctimas, esos niños, esos jóvenes. Hablar también de que tenemos que ampliar la cobertura de lo que es el seguro popular. Hace unos días decía yo que el seguro popular solamente cura un resfrío. Cuando es una enfermedad grave ya no es posible. Los programas de gobierno considero que son buenos, pero tenemos que tener algún filtro para que lleguen a quien realmente lo necesita. En los recorridos que hemos hecho, hemos visto gente adulta mayor que no tiene ni un servicio médico ni vivienda. También es hablar de vivienda. Y hablar de vivienda es decir que tenemos que hacer una ley que obligue al Infonavit
a hacer casas más amplias. No es posible que la gente viva en hacinamientos. Ahí es, con permiso, quítate porque voy a abrir el refrigerador. Hazte para acá porque voy a pasar. Y eso genera violencia, aunque no queramos, genera violencia. Entonces sí tenemos que buscar apoyo para esto. Que los programas de adicciones que se encuentran en nuestra ciudad sean realmente buenos, que no sea un lugar donde se vendan drogas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en el tema de desarrollo social, este es un elemento que contribuye a la construcción de una ciudadanía activa, en la cual los individuos y grupos sociales sean concebidos como actores y no exclusivamente como objeto de políticas públicas. Debemos entender y de ver que el desarrollo social ha mermado porque las políticas públicas están mal dirigidas. Actualmente tenemos apoyo a adolescentes, a mujeres embarazadas, donde 472,000 bebés nacen de madres de entre 10 y 19 años y estas son solteras. Creo que es un tema que tenemos que atender. Todos los años, cada año tenemos más pobres. Cuando nuestro presidente fue el señor Zedillo, había 12 millones de pobres. Actualmente son 65 millones. Esto es algo que tenemos que revisar, porque la gente está acostumbrándose a que por políticas públicas estiro la mano y me dan. Tenemos que hacernos activos. Es importante trabajar en esto y generar reformas estructurales que en materia de empleo absorban progresivamente a la población económicamente activa a condiciones adecuadas que remuneren la jornada laboral. Debemos reforzar acciones orientadas al establecimiento de programas dirigidos hacia los jóvenes y grupos de edad. Generalmente no son contemplados en los programas sociales con el propósito de asegurar un entorno social favorable para su desarrollo. Buscamos la integración automática de las mujeres, de las madres de familia al Seguro Popular o al IMSS, ya que trabajan en el hogar, somos amas de casa, tenemos largos trámites y necesitamos la atención, ya que 9 de cada 10 mujeres empleadas en el hogar no cuentan con contrato laboral. Solo por mencionar, infinidad de ejemplos podemos mencionar. Tenemos una Casa Blanca, tenemos aquí en el estado de Chihuahua 14,000 millones de pesos que no sabemos en qué se han gastado. ¿Y por qué no sabemos de dónde salen las compras de vestidos de Beverly Hills, los viajes a Londres? Porque no tenemos acceso a la información, no tenemos derecho a saber en qué se está gastando cada peso, cada centavo del presupuesto, del dinero oficial. No es, ni siquiera lo están pagando ellos, es dinero oficial, es dinero del gobierno. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Sí, aparentemente ya se ha aprobado la ley de transparencia, pero necesitamos crear las leyes secundarias para hacerla más amigable, para hacerla más accesible. Y cabe destacar que nuevamente los diputados del PRI y del Verde nos votaron en contra de estas leyes secundarias para hacer mejor la ley de transparencia. Necesitamos buscar los métodos necesarios para que no haya corrupción. La mejor forma de que no haya corrupción es transparentar todo, que todo sea accesible, que cualquiera de nosotros que quiera consultar cualquier presupuesto, cualquier factura, en qué se está gastando, quién se está beneficiando con cada obra que se esté realizando, que esa información sea realmente pública y accesible, amigable. No que nos entremos a X sistema y nos hagan hacer una serie de ligas para poder medio llegar a dicha información. Esto debe ser algo realmente fácil para cualquiera de todos nosotros, que inclusive desde un jovencito de secundaria y preparatoria lo pueda consultar. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre la corrupción y la impunidad. Con respecto a este tipo de tema, me parece que el martes tuvimos un evento y quiero hacer hincapié en esto porque ustedes, quienes nos invitaron, jóvenes, autoridades interesados en conocer nuestras propuestas, lo deben de ustedes conocer. Fuimos invitados a un evento a donde no existió la equidad,
no existió la imparcialidad, no existió las condiciones de certeza y legalidad. Fue un evento diseñado para determinada candidata, con todo el operativo de todo esto que estamos diciendo de la impunidad y la corrupción que existe en nuestro estado y en nuestra ciudad. Con respecto a esto, existe la corrupción política. Se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima. De tal manera que el término opuesto a corrupción es la transparencia. Y nosotros vemos a diario que cuando no se transparentan los recursos, los programas, está el nivel de corrupción en todo su apogeo. O existe una transparencia en el Estado. Por eso en este país no existe esa equidad, esa legalidad y certeza en los procesos electorales. Así lo deben de saber quienes nos están escuchando, porque desde ahí, desde los foros, se diseña la impunidad y la corrupción política para ganar de manera, como ya lo había mencionado. El PRD hace una propuesta que es necesario crear el Tribunal Superior de Cuentas como un cuarto poder constitucional. En este tema sobre la corrupción, que es uno de los temas más sentidos por la ciudadanía, bueno, yo creo que el combate a la corrupción pasa por el compromiso de transformación de la clase política del país. La situación que México enfrenta, pues realmente es una corrupción muy generalizada. Y sobre todo, permítanme decirles, este gobierno nos cuesta mucho, pero mucho, mucho dinero. Aquí ya se ha hablado de casas, de joyas, de vestidos, etcétera. Pero aparte de eso, los sueldos, los viajes, etcétera. Déjenme decirles cuánto gana un diputado. Un diputado gana 1.446.000 pesos anuales. Mensualmente son 120.500 mensuales y 4.016 diarios. Un senador gana 1.930.000 anuales, 100.833 mensuales y 5.361 diarios. Un ministro de Justicia gana 6.760.000 pesos anuales, mensualmente 563.300 y diariamente gana 18.700 pesos. Díganme usted si no hay inequidad, si no hay desigualdad económica y cómo se las gasta realmente la clase, la alta burocracia en este país, que nos tiene sumida en esta situación tan caótica. Por lo tanto, propongo impulsar medidas contra la corrupción. Estas medidas tienen que ver con la transparencia, transparentar el ejercicio del servidor público con las declaraciones patrimoniales y de intereses, la reducción de sueldos y prestaciones a diputados federales del 50%. Candidata, perdón, disculpe. Yo sé, a veces se nos acaba el tiempo con temas tan extensos. En el tema de corrupción e impunidad, debemos entender que los problemas se deben atacar atendiendo a su origen. La impunidad es el mayor y mejor aliciente para la corrupción y sobre ella poco se trabaja, sobre la impunidad poco se trabaja. Se deben encontrar formas legales inmediatas y efectivas que nos permitan atacar la corrupción e impunidad. No podemos excluir de este tema dos puntos importantísimos: la seguridad y la transparencia. Necesitamos una policía confiable, propia, nuestra, que se interese por esta comunidad nuestra, no al ejército, no más policías federales de la gendarmería o de donde sea. Necesitamos dar seguimiento puntual a la conformación institucional del llamado ya Sistema Anticorrupción y la ley en la materia que resultará de la reforma constitucional apenas promulgada por el Ejecutivo, a fin de cerciorarnos de la inclusión de los ciudadanos como interesados legítimos
tanto individual como colectivamente. En denunciar, dar seguimiento a los procedimientos y obtener información, tanto respecto de la gestión de alguna autoridad, funcionario o representante en lo particular, como en lo relativo a acciones o decisiones públicas individualmente consideradas. Necesitamos abrir el espectro competencial de las autoridades en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción para actuar ante las instancias penales en donde sea asimismo llamado como agraviado, en su caso, quien hubiera promovido la denuncia original, a fin de que más allá... Bien, muchas gracias. Les voy a dar unos datos muy interesantes, ya los he dado, pero se los quiero repetir. En el aspecto de corrupción a nivel nacional, de 10 puntos, tenemos algo así como 3.4. Quiere decir que somos de los más corruptos a nivel internacional. Acaba de hacer un estudio el CIDE, el Centro de Investigación de Docentes Económicas, donde dice que de 55 países donde pudo obtener datos, México es el país número 54 que no combate la impunidad. Y dentro de estos estudios se dice, la encuesta que hacen ante la ciudadanía, que los más corruptos son los partidos políticos en un 91%. El 90% es para la policía, o sea, ya se superó la policía. En los diputados o legisladores, el 84%. Y hay una analista, una investigadora en ese sentido, muy connotada, María Amparo Casar, que dice que así como vamos, tardaríamos de 30 a 40 años en que este país deje de ser corrupto. En el pasado, no estoy hablando de hace muchos años, a principios del siglo, el IFAI, el IFE, Transparencia, eran modelos a nivel nacional. Transparencia, por ejemplo, es un modelo mexicano que se está adoptando en Chile, y ustedes saben que Chile pues, es un país que tiene muchos avances en aspectos económicos. El IFAI, la mayor parte de sus resoluciones eran a favor del que preguntaba, del consultante. Ahora no, ahora por elementos legales se vale para declarar información reservada, para no dar la información que se solicita. Y ayer, el día de ayer, fue publicado en el Diario Oficial nuevamente, lo que viene siendo la ley de anticorrupción en su modificación a los artículos constitucionales. Trae más o menos lo que ya sabíamos, el presidente de la República no se toca, sin embargo, ahora ya hace algunos señalamientos que a mí no me convencen. Muchas gracias. En el momento en que se está en la Cámara de Diputados, es importante el cabildeo, el hablar, el trabajar con los compañeros diputados y encontrar de esta manera la afinidad para poder proponer o para poder aprobar las propuestas. Podemos tener muchas propuestas muy buenas, pero si no trabajamos con ellos para que todos estemos de acuerdo, entonces no funcionarían. Necesitamos desarrollar la capacidad de liderazgo, tenemos que llegar y tenemos que trabajar con la conciencia de la gente para que ellos como diputados y ciudadanos puedan hacer su parte y que las propuestas que son buenas para nosotros, los ciudadanos, aprueben. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar con nuestros compañeros diputados, hacer conciencia en ellos, tratar de convencerlos, y eso es hacer un buen líder, o sea, conocer nosotros las necesidades de quién va a llegar a ese beneficio. Buscar siempre el bien común. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Platicar, convencer, hacer conciencia. Yo les recuerdo, como maestros nosotros somos expertos en despertar el interés en los niños, y pues yo creo que ahí tenemos que convencer a la gente de qué es lo que necesitamos para nuestra comunidad. Para que me sea aceptada una propuesta, tendría argumentos sólidos, argumentos válidos, estudios, análisis, estudios de factibilidad, el por qué conviene cierta propuesta, qué beneficios va a traer hacia la sociedad, hacia la comunidad, hacia lo que estamos buscando. Primero, antes que nada, debe de ir bien fundamentada. Segundo, viene el cabildeo con los compañeros de la fracción, obviamente, convencerlos, el decirles, el explicarles, dar nuestra razón de motivos de por qué estamos buscando que nos apoyen con nuestra propuesta, con nuestro planteamiento. Obviamente hay que venderle la idea también a los demás partidos políticos
que, si bien es cierto, cuando tuve la oportunidad de ser regidora, sacamos más de como 80% de iniciativas por unanimidad. Esto se puede realizar. Bueno, de acuerdo a los conocimientos que he adquirido dentro del trabajo, tanto administrativo como político, creo que parte de las capacidades y conocimientos nos van a permitir llevar a cabo las propuestas que hemos recibido del distrito, de los diferentes sectores, el caso de los jóvenes, de los empresarios, de las madres de familia, de los pequeños y medianos empresarios, de los diferentes sectores, de los problemas de nuestro distrito. Hemos recogido y hemos recibido propuestas importantes del FECHAD con respecto a los compromisos que se tienen de dar seguimiento a todos los acuerdos de la Ley de Educación. Entonces, ese es un trabajo muy importante en donde vamos a retomar para subir dentro de la Cámara las propuestas o iniciativas, y si ya existe algún presupuesto, únicamente hay que canalizarlo y defenderlo. Varias propuestas muy importantes e interesantes que nos parecen todas, pero creo que esta propuesta es importante sobre todo porque toca lo que es la región fronteriza. Yo creo que aquí sería importante, sobre todo para la ciudad Juárez, hacer o proponer una alianza de sectores que genere una reforma fiscal fronteriza donde los intereses del bien común sea el eje rector de la economía de la frontera norte. Yo creo que tenemos que imaginarnos, tenemos que querer tener una frontera muy fuerte, una frontera que realmente sea un ejemplo para las demás ciudades de la frontera norte. ¿Y esto por qué? Porque finalmente nos interesa tener este tipo de propuestas y poder generar una alianza de sectores, porque tenemos que diversificar la economía y demás. Muchas gracias. Básicamente tendría que tener el conocimiento muy claro de la situación en torno a la cual gire la propuesta. Necesitaría los conocimientos, puesto que se trata de emisión de leyes, necesitaría conocimientos muy claros sobre una técnica jurídica, y las capacidades pues tendrían que ser la de conciliar, la de convencer, y sobre todo capacidades para hacer alianzas con los ciudadanos, con la ciudadanía. No podemos darle la espalda a la opinión de la ciudadanía en cuanto a la emisión de leyes. Desde el punto de vista en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito municipal, y conozco de alguna manera varios de los aspectos para en un momento dado presentar las iniciativas correspondientes en base a las necesidades de lo que viene siendo un municipio o en base a las necesidades de lo que viene siendo una comunidad. Es bien importante en un momento dado presentar esto como representante de los ciudadanos, no como bloque de un partido político. Es importante pensar que nosotros nos debemos en un momento dado al voto de llegar a la legislatura de un distrito, en este caso el distrito 3, que es el que nos da la confianza para poder llegar y presentar las iniciativas que vayan en función de mejorar la situación de esa comunidad. Definitivamente, ahora sí, es irresponsable lo que está pasando en el estado de Chihuahua. Se deben más de 40,000 millones de pesos, 41,000 millones de pesos, ya se decía por ahí que hay muchos millones de pesos que están desaparecidos, y también es vergonzoso decir que se han perdido muchos recursos del Fondo Nacional de Seguridad y del Fondo de Infraestructura Social Municipal, porque no se llevan a cabo las gestiones o los trámites necesarios, no se aplican, tan sencillo como eso. Juárez para este año tiene autorizadas para inversión extraordinaria 20 millones de pesos para un centro comunitario. León, Guanajuato, una ciudad con menor población que Juárez, tiene 400 millones de pesos autorizados para obras y servicios. Es realmente irresponsable que todo se esté haciendo ahora a través de préstamos. En mis tiempos, el Estado y el municipio no se drogaban. La primera es obviamente hacer leyes, y cuando hablamos de hacer leyes estamos hablando otra vez de
leyes, de propuestas de iniciativas que se presenten en función de un verdadero compromiso social, de un verdadero conocimiento, tanto del distrito por el que fue postulada, de la ciudad, del estado y en términos generales de la república, puesto que se trata de diputados federales. La segunda actividad como toral de un diputado es aprobar el presupuesto de egresos, considerando pues todas las necesidades que en ese momento tenga el país. Y la tercera pues es de gestoría en todo sentido, cuestiones que vengan a beneficiar a la comunidad. Otra de las propuestas que tengo en el tercer distrito es presupuestos participativos. Esta es una propuesta donde yo creo que hay que regresarle la voz a los ciudadanos. Y es con la idea de plantear una ciudadanía diferente, activa, crítica, vigilante. En los medios, en la academia y en las calles se escucha que la democracia no debe quedarse solo en el día de las elecciones. Por eso queremos darle a los ciudadanos las herramientas para que se vuelvan parte de la solución. Lo que estamos proponiendo es de que un porcentaje del municipio se le proporcione a un comité que esté en la cuestión de las comunidades y que ellos sean quienes decidan cómo gastar ese presupuesto para beneficio de su comunidad. Asimismo, había otro comité de que este comité estaría cuidando de que se hagan bien las cosas. Bueno, las propuestas son con respecto a hacer algunas reformas sobre el salario digno, bajar el precio de los energéticos, el empleo fijo para cada mexicana, garantizando la seguridad, capacitación y remuneración digna de los trabajadores. Con respecto a la reforma fiscal, en nuestro distrito, que es la parte donde se encuentra la mayor parte de la economía más importante de nuestra ciudad, incentivar a todos los grandes empresarios, pequeños y medianos empresarios, con respecto a esos altos cobros que se les hace actualmente. Creo que buscando el mecanismo para que todas las bancadas se revierta esa reforma fiscal que actualmente está disminuyendo y existe una gran dificultad para que todos los mexicanos alcancemos una economía importante de calidad de vida. Definitivamente, claro que me sumo. Yo creo que esto es algo que ha perjudicado tanto a nuestro país, está tan dañado, en donde la ciudadanía nos lo ha manifestado, que está muy decepcionada de los políticos, porque ¿qué es lo que sucede aquí? Que entran a cierto X puesto, tanto de elección popular como funcionario público, y ya cuando terminan su periodo, salen con grandes mansiones, salen con casas blancas, salen enriquecidos, y ni sumando todo su periodo que estuvieron trabajando, ni sumando todos sus ingresos, obviamente no alcanzarían para comprar ni la 10ª parte con las propiedades que terminan su periodo. Obviamente, definitivamente yo estoy de acuerdo en presentar toda mi declaración patrimonial y mi declaración fiscal, y que todo es producto de mi trabajo. Nada más decirles que en Nueva Alianza le apostamos a la educación, a una educación de calidad. Yo creo que aquí le estamos apostando a escuelas de tiempo completo, donde a través de esas escuelas de tiempo completo el niño pueda recibir sus alimentos, una dieta balanceada, y que esto apoye a la economía en su casa, en el hogar. También le apostamos a las becas, apoyo con becas a niños sobresalientes, becas a niños sobresalientes en la cultura, en el deporte y en las artes, y dar un seguimiento. También manejamos la cuestión, considero que esto es bien importante, buscar la manera de que el 1% de las personas con capacidades diferentes sean empleadas en las empresas transnacionales que están ubicadas en nuestra comunidad.
Claro que sí. Definitivamente considero que es importante que se pueda revocar el mandato. ¿Por qué? Porque no tenemos personas que cumplan con la función a cabalidad y lo demuestran repetidamente. Es por lo mismo que comentaba ahorita. El plebiscito es necesario para tener esta democracia verdadera y hacerlo de la manera correcta, hacerlo en las urnas, hacerlo de esta manera, no como lo dijo AMLO a mano alzada, sino hacerlo en las urnas. Debemos de tomar en cuenta que si nosotros somos empresarios o empleamos a alguien y no hace bien su trabajo, lo corremos. Los gobernadores, ellos son nuestros empleados. Debemos tener la facultad de revocarlos. Muchísimas gracias de nuevo. Ahora sí que tengo un poquito de espacio y tema libre. Quiero agradecerles y decirles, no soy política, no tengo una experiencia política ni un largo currículum. Soy una mujer que como mamá y como mujer y como esposa estoy preocupada por nuestro Juárez, por nuestra ciudad, y creo que es importante que trabajemos con la familia, que revisemos. La familia ahorita está muy lastimada, la hemos visto en Ciudad Juárez, ya niños matan a niños, en el estado de Chihuahua y en el país. La familia está siendo muy lastimada y tenemos que atenderla. En Encuentro Social queremos elevar la familia a nivel de políticas públicas. Por orden natural, la familia es el primer entorno protector, educador y vigilante. Y con el paso del tiempo se ha visto vulnerable. La mujer es la columna vertebral del hogar. Y las mujeres hemos tenido que salir a trabajar, hemos tenido que estudiar mientras somos mamás, y esto ha mermado un poco lo que es la atención en la familia. Debemos de trabajar y ordenar nuestra vida con estudios y con las funciones de madre. Nosotros también estamos de acuerdo en que la escuela debe tener un horario extendido y que los niños salgan en el horario que las mamás pueden salir a recogerlos y de esta manera estar atendiéndolos y no ser educados por la televisión, no ser educados por videojuegos que actualmente son muy violentos. Estamos aquí para poder rescatar el tejido social por medio de lo que es el fundamento, la familia. Atacar el problema de fondo es atender el núcleo, la familia. En que un país educado es un país próspero, es un país productivo. Un país con libertades, con democracia, con vigencia de Estado de Derecho, es un país próspero, con mayor índice de bienestar social y con mayor calidad de vida. De ahí que nosotros, Nueva Alianza, le apostamos a una educación de calidad, al rescate de los valores. Y hoy estoy aquí para decirles que soy maestra y que me siento muy orgullosa de ser maestra, que política partidista es la primera vez que participo en esto. Que sé que soy una mujer de carácter fuerte, difícil de convencer, pero también sé que soy una mujer con espíritu de servicio. Por eso hoy te digo que unamos nuestras voluntades y nuestras acciones para un mejor país, para nuestros niños y nuestros jóvenes. Yo les invito a que este 7 de junio nos den su voto y nos permita servirles. Gracias. Tenemos muchas cosas que hacer en esta próxima legislatura. Yo les pido su voto en conciencia, libre y secreto. En nuestras manos está cambiar el rumbo económico de nuestro país. Tenemos muchas cosas que hacer. Primero, antes que nada, revertir esta reforma fiscal, revertir el incremento del IVA. Hay tantas cosas que hacer. El futuro económico de nuestro país, de nuestras fronteras, de Ciudad Juárez, está en sus manos este 7 de junio. Les pido que me den la oportunidad de poderlos representar dignamente y estar al servicio de todos ustedes. Solo este 7 de junio lo podremos lograr todos unidos, demostrando que los juarenses estamos hartos de los políticos corruptos. Sí, si bien es cierto, estamos hartos de los políticos corruptos. Yo ante ustedes estoy haciendo un compromiso y cabe señalar que Acción Nacional
es el único partido que firmó el día de hoy los compromisos con una de las cámaras. Yo creo que ustedes ya lo vieron en medios, porque nosotros tenemos la frente en alto y les estamos demostrando que nos interesa nuestra comunidad. Así como les estamos viniendo a pedir el voto, vamos a regresar con ustedes a dos cosas: a darles las gracias después del 7 de junio, cuando estemos festejando la victoria, y a reiterarles que seguimos estando a sus órdenes. Bueno, yo voy a hablar sobre un tema me parece muy importante, sobre las propuestas de la agenda legislativa urgente con respecto a los derechos de las mujeres mexicanas. Creo que impulsar la ratificación de los tratados de las Naciones Unidas con respecto a la Organización Internacional del Trabajo es una de las prioridades. La edad mínima de la admisión del empleo, la protección de la maternidad, continuar con la construcción de presupuestos sensibles al género, priorizando proyectos que aseguren los servicios de salud, prevención del embarazo o del adolescente, la educación, el acceso a la justicia y el empoderamiento político y económico. Llevar a cabo las evaluaciones de los ejercicios presupuestales a efecto de conocer los resultados para las acciones afirmativas de todos los géneros. El hacer las reformas al sistema de justicia de ministerios públicos y jueces en atención a las mujeres. Actualmente vemos que hay muchas mujeres, estamos participando muchas mujeres, y existen mujeres en esta parte importante donde estoy diciendo que en el sistema de justicia, pero parece que las mujeres no se visibilizan o se convierten en el otro género. Creo que necesitamos mujeres sensibles para atender las grandes demandas de las mexicanas con respecto a los géneros. Aquí nosotros no estamos hablando exclusivamente que la violencia se está dando nada más en el género femenino, también se da en el género masculino. La erradicación de la violencia es un tema de debate. La trata de personas, los feminicidios, son temas tan importantes y tan sensibles que tenemos que retomar las legisladoras y legisladores para realmente hacer reformas que garanticen esos derechos humanos que corresponden a cada uno de los mexicanos. Muchas gracias. Bueno, yo soy una de esas mujeres que dice el PRD que puede llegar a representar en el Congreso personas, mujeres trabajadoras en la lucha social, etc. Pero me voy a abocar a la pregunta de lo que quiero mencionar con respecto. Yo sigo diciendo que el gobierno siempre nos está costando mucho dinero y ya presenté los datos con respecto a ello, al menos de la burocracia mayor. ¿Por qué nos cuesta mucho y qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, ya vemos que en lo que se gastan los gastos superfluos que tiene esta alta burocracia, y que nosotros realmente, la ciudadanía, con ese ahorro, con esa cuestión de quererles quitar o quererles quitar el 50%, reducir el 50% de su salario y también de sus prestaciones, con eso nos podríamos ahorrar muchísimo dinero y poderlo utilizar para el bienestar social, que es realmente lo que nos interesa. En el bienestar social podríamos hacer y presentar algunas iniciativas en el Congreso con respecto a la vivienda, con respecto a la educación que es un problema de tal sentido aquí también en nuestro México. Con respecto a la educación, nosotros tenemos una propuesta que es lo que viene siendo gratuita, la educación, que sea gratuito desde el kinder hasta la universidad. Esto no es tan descabellado, esto es algo que se puede hacer y lo están haciendo en muchos otros países más desarrollados, pero también lo están proponiendo en otros países. Chile, para el 2016, ya promulgó una ley en donde la educación va a ser gratuita. Entonces, por lo tanto, para hacer un buen papel en el Congreso, les pido un voto, mi voto. Muchas gracias, candidata. Al tocar el tema de la impunidad y la corrupción, y mencionar a la impunidad como la madre de la corrupción, como el elemento más favorecedor para la corrupción, hablamos también de que se requería de resolver los problemas a partir de su origen. La impunidad
tiene su origen necesariamente en una ausencia de leyes que tengan marcados, aparte de una hipótesis jurídica, también una sanción. Al hablar de leyes que no están cumpliendo con su cometido, tenemos que irnos necesariamente hacia lo que pudiéramos denominar la fábrica de leyes y de los obreros que están comprometidos a realizar ese trabajo. Hablamos de los diputados que tienen como fin último de su responsabilidad la emisión de leyes. Y entonces, si la impunidad se da a esta escala, porque no tenemos las leyes necesarias, ¿quiénes son los responsables de esta impunidad? ¿Quiénes son los responsables de esta corrupción? Paradójicamente, quienes tendrían que estar velando por ese Estado de Derecho son los principales responsables de la corrupción y de la impunidad. ¿Y qué pasa con los diputados que en su momento están dándole la espalda a los ciudadanos y generan con sus omisiones una baja en la calidad de vida de los candidata? Nada más ampliando, porque sí me quedé a medias. En el aspecto de la corrupción, les decía que el día de ayer se publicó en el diario oficial las modificaciones a los artículos constitucionales. Dentro de las cosas que me llamaron mucho la atención, anteriormente los contralores, que son las personas encargadas de la vigilancia y la observancia de las medidas legales, eran designados por la Secretaría de la Contraloría. Actualmente los están designando los mismos titulares de las dependencias, como se ve ahora el caso del famoso asunto de la Casa de la Gaviota, donde pues llama el presidente a un amigo y le dice: revísame a ver qué me encuentras. Pues seguramente no debe encontrar nada. Con respecto a lo que también me quedé pendiente con lo de la deuda del Estado, pues esta deuda se ha generado también en base por las reglas de operación, por la complicidad que hay también con la Secretaría de Hacienda y con en un momento determinado la inobservancia de las reglas, de las leyes por parte de los estados y municipios, de no cobrar lo que se debe cobrar y perder muchos recursos federales que están ahí y se pierden porque simple y sencillamente no se ejercen, porque no se cumplen con los requisitos. Y por último, pues nada más decirles que los invito a que voten. Esto que están haciendo ustedes, muchachos, para mí es muy importante, porque los jóvenes son muy apáticos y en este sentido ustedes están poniendo el ejemplo. No se vale ya discutir en un café, no se vale en un momento dado decir el gobierno está mal, hay corrupción, hay raterías, etc. Hay que participar. Y ustedes tienen que participar y están poniendo un ejemplo, porque en lo que yo he visto, la gente está harta de los dos partidos políticos. Yo fui parte de un partido político muchos años. Hace 3 años dejé al partido porque no me reafilié. Eso fue todo. No tengo por qué hablar mal ni nada. Simple y sencillamente, yo los invito a que voten el día 7 de junio y si nos ven como opción, adelante.